Mi nombre es Andrés Flores Romero, médico internista, endocrinólogo, máster en oncología molecular y soy endocrinólogo de la Fundación Santa Fe. Ya lo que ustedes han visto a través de estas conferencias son algunos conceptos de algunos tipos específicos de análogos de GLP-1 y aquí vamos a dar un concepto global de cuál podría ser la utilidad de estos análogos en nuestros pacientes con diabetes mellitus. Declaro que no existe ningún conflicto de interés para esta conferencia. Y ya ustedes han visto cuál es el mecanismo de acción de estas moléculas que parten sobre todo de esta ingesta o del consumo de alimentos para liberar hormonas que son las que conocemos como un efecto incretina. Dentro de esto tenemos el GIP y tenemos el GLP-1. Y este efecto incretina va a tener un mecanismo de acción fundamental que va a ser dependiente de glucosa e independiente de glucosa. El efecto dependiente de glucosa lo que va a generar en nuestros pacientes es que haya un aumento en la secreción de insulina que va a estar mediado por estas dos moléculas incretinas como el GLP-1 y como el GIP y que al final va a tener una disminución en la captación de glucosa. Pero también vamos a tener un efecto que va a ser mediado exclusivamente por el GLP-1 que va a disminuir la secreción de glucagón y esto va a permitir la disminución de la gluconogénesis hepática y esto al final va a impactar en disminuir la glucosa plasmática. Pero miren que el efecto del GLP-1 no solo tiene que ver con el control de la glucosa, como podemos ver, tiene un efecto en múltiples órganos a nivel gastrointestinal. Lo que vemos y conocemos es que disminuye el vaciamiento gástrico, que disminuye la motilidad gastrointestinal y que tiene un efecto central en el control del apetito, disminuyéndolo, generando una saciedad temprana, que va a ser lo que al final de pronto impacta en nuestros pacientes también en el control del peso corporal, y unos efectos que estamos descubriendo también hoy en día a nivel cardíaco, en disminución de la presión, frecuencia cardíaca, efectos renales, quizás que tienen un efecto renoprotector y todos estos mecanismos que hablábamos en relación a aumento de la sensibilidad a la insulina que van a impactar en el mejor control metabólico. De modo que cuando clasificamos los análogos de GLP-1, tradicionalmente los conocemos como análogos de corta acción. Dentro de estos tenemos hoy en día disponible únicamente el lixisenatide, que está en una terapia combinada para utilizar en pacientes diabéticos, y tenemos los que llamamos de larga acción. Dentro de esos tenemos dos grupos, unos que se llaman análogos humanos y otros que dependen de la Exendin 4, y dentro de estos análogos humanos tenemos disponible liraglutide, semaglutide y dulaglutide. La diferencia es la forma en que se administra. El liraglutide se administra una vez al día versus semaglutide, dulaglutide, que se administran semanal, e incluso hoy en día está disponible el semaglutide de forma oral. Y el exenatide que podemos utilizar también de forma semanal, que hace parte de los análogos de larga acción. Estas diferencias en las composiciones parece ser también algunas de las razones por las cuales solo algunos de estos análogos de larga acción podrían tener un efecto renoprotector o un efecto cardioprotector. Y esta es una tabla para comparar lo que tenemos disponibles de los análogos hoy en día, y esto hace parte del representante que existe de corta acción, que es el lixisenatide, y los de larga acción que tenemos como liraglutide, exenatide, semaglutide y dulaglutide. Y miren cómo la diferencia radica en la forma en que activan el receptor de GLP-1, probablemente con una activación intermitente en los análogos de corta acción versus una activación continua en los de larga acción. Y esto parece ser que tiene un impacto clínico diferencial en cuanto al control metabólico, y lo que observamos es que la glucosa en ayunas probablemente se impacta más con los de larga acción versus probablemente un efecto principalmente o mayor postprandial en los de corta acción, y al parecer hay una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada con los de larga acción, y el vaciamiento gástrico puede ser mayor o más disminuido en los de corta acción, y al final también esto puede impactar en el peso corporal. Cuando queremos ver como grupo los análogos de GLP-1 y saber cuál es el porcentaje en general que reducen la hemoglobina glicosilada, aquí les tengo señalados los que más tenemos disponibles, empezando por lixisenatide, que como saben hoy está como una terapia combinada que puede reducir hasta un 0.9% la hemoglobina glicosilada, y los de larga acción como el liraglutide a la dosis de 1.8 miligramos con una reducción de hasta 1.5% la hemoglobina glicosilada, que podría ser similar al dulaglutide, el exenatide, que en sus estudios disminuye hasta un 1.9%, y las presentaciones que hoy también tenemos de semaglutide a 0.5 miligramos, que disminuye hasta un 1.5%, o hasta un miligramo que reduce hasta un 1.8%.
Es decir, la efectividad de estos medicamentos puede ir desde el 0.9% con los de corta acción e incluso hasta un 1.9% con los de larga acción, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de los otros medicamentos que tenga asociados. Pero al parecer no solo hemos encontrado que puede tener un efecto en reducción de la hemoglobina glicosilada, sino algún concepto que hoy tenemos que es disminuir la variabilidad glucémica, esta fluctuación que presentan nuestros pacientes, esta subida y esta bajada frecuente de los niveles de azúcar que preocupan porque también tienen desenlaces en nuestros pacientes, y cuando se valora el impacto en variabilidad glucémica de los agonistas de GLP-1, se encuentra que también probablemente tienen un impacto positivo en disminuir la variabilidad glicémica, que nos está dando otro punto importante en el control metabólico de nuestros pacientes. Y ya hablando fuera de solo el aspecto del control metabólico en nuestros pacientes, también sabemos que estos medicamentos tienen un impacto positivo en reducir el peso corporal, de acuerdo a los mecanismos que hablábamos de control de la saciedad, del apetito, del vaciamiento gástrico. Y miren cómo los análogos de corta acción podrían disminuir hasta un 2.6 kilos y alrededor de entre 2.8 e incluso hasta 6.5 kilos se han encontrado a través de los estudios, y los análogos de los agonistas de larga acción son los que tienen un mayor impacto en reducción del peso corporal como un factor adicional e importante que podemos utilizar en nuestros pacientes diabéticos. Y claro, entra todo lo que se ha venido hablando y es acerca de cuál podría ser el punto adicional que puedan aportar estos medicamentos, sobre todo a nivel del riesgo o del compromiso cardiovascular que tienen nuestros pacientes. Y miren todos estos estudios que son los que representan cada una de las moléculas disponibles de agonistas de GLP-1, y miren cómo todos estos se diseñaron principalmente para ver cuáles eran esos desenlaces cardiovasculares mayores en nuestros pacientes. Claramente hay diferencias en el número de pacientes en cada uno de los grupos, y sobre todo les hago énfasis acá en cuanto al porcentaje de pacientes que tenían previamente compromiso cardiovascular, teniendo los pacientes con lixisenatide, todos un síndrome coronario agudo previo, y los pacientes con albiglutide también tenían una comorbilidad cardiovascular. Los otros grupos se incluían pacientes de alto riesgo cardiovascular en conjunto con pacientes que ya tenían un evento cardiovascular, y esto hace que los análisis sean de forma diferencial. Pero cuando los vemos como grupo de tratamientos y hablamos específicamente de desenlaces cardiovasculares mayores, que en la mayoría de los casos representan muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal o hospitalización por angina, esto varía de acuerdo a cada uno de los diseños de los estudios, pero podemos ver que como grupo los análogos claramente tienen un impacto positivo en disminución de los desenlaces mayores cardiovasculares, y dentro de estos probablemente debemos resaltar principalmente al liraglutide, al semaglutide y al dulaglutide, que tuvieron o que presentaron un impacto cardiovascular en estos desenlaces de forma positiva, que ustedes los han visto de pronto a través de las conferencias de una forma diferencial. ¿Qué quería resaltar en este subanálisis? Que además probablemente los pacientes que más tienen disminución de los desenlaces cardiovasculares mayores son aquellos que ya habían tenido un evento cardiovascular previo, son los pacientes que ya son de muy alto riesgo, aquellos que ya habían hecho un evento coronario, un evento carotidio, cerebrovascular. Esos pacientes probablemente eran los que más se beneficiaban de esta disminución de los desenlaces cardiovasculares mayores, a diferencia de los que no tenían un evento cardiovascular previo. Y cuando vemos cuál representó probablemente un impacto positivo en disminución de la mortalidad cardiovascular, que como grupo también demuestran un desenlace estadísticamente significativo, miren cómo el liraglutide también demostró en este contexto un impacto positivo en mortalidad cardiovascular. Entonces estamos hablando de medicamentos que tienen un efecto en disminución de los desenlaces cardiovasculares mayores, incluyendo la mortalidad cardiovascular y sobre todo en pacientes con eventos cardiovasculares previos. ¿Y de dónde parece ser que es el punto que puede relacionarse este efecto? Y esto es cuando se mira la cantidad de ARN mensajero que se transcribe en cada tejido específicamente para el receptor de GLP-1. Miren cómo pues el páncreas claramente muestra una densidad alta como lo conocemos, pero miren cómo tejidos como el corazón y como la aurícula, como el ventrículo izquierdo e incluso como algunas arterias representan o tienen receptores para GLP-1, y de ahí que probablemente este sea el efecto. Y miren cómo, por ejemplo, en la aorta no se ha encontrado
una mayor expresión de GLP-1, probablemente bajo algunas circunstancias podría encontrarse. De modo que el GLP-1 a nivel cardiovascular probablemente está aportando un efecto en múltiples vías que podrían estar relacionadas a un efecto en control de la tensión arterial, a un efecto vascular que podría estar relacionado con un efecto positivo en arteriosclerosis y un efecto que podría estar directamente relacionado con el miocardio e incluso se ha encontrado también en la sensibilidad isquémica posterior a un infarto que puede mejorar con la parte del GLP-1. De hecho, ya tenemos algunas vías descritas hoy en día de señalización específicamente a nivel vascular y cuando vemos, por ejemplo, aquí a nivel endotelial, podríamos encontrar que hay una disminución del estrés oxidativo y hay un aumento de la oxidación de glucosa que genera vasodilatación como un efecto positivo. Miren cómo también se ha encontrado a nivel del músculo liso vascular un efecto en disminución de la proliferación y probablemente una estabilidad de la placa. Y todo esto pues contribuye a este efecto cardiovascular de estos agonistas. De modo que el efecto probablemente va a ser un efecto múltiple, además de la regulación metabólica que genera el GLP-1, estos efectos cardiovasculares protectores, disminución o un impacto en todos estos factores de riesgo adicionales cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, la dislipidemia y prevención de eventos cardiovasculares como la aterosclerosis. Es un efecto global que probablemente es el que lleva a que al final tengamos ese efecto positivo en los desenlaces cardiovasculares mayores. Entrando a los efectos renales o los efectos renoprotectores, también tenemos estos estudios que nos representan diferentes pacientes con algunos grados de deterioro de la tasa de filtración glomerular y cuando entramos a ver a los desenlaces renales, que son variados de acuerdo a los estudios, pero que en general lo que buscaban era que el paciente no doble más no doble la creatinina basal, no termine en una terapia de reemplazo renal, el paciente no termine en un trasplante renal. Cuando se evalúan estos desenlaces renales, miren cómo positivamente el liraglutide, semaglutide y el dulaglutide tuvieron un efecto positivo a nivel de disminución de estos desenlaces renales y esto pues genera que haya un impacto positivo también en protección renal. De hecho, cuando queremos ver entonces en este aspecto cuál podría ser la razón o el objetivo en el que podríamos utilizar los análogos de GLP-1 y recurrimos a las guías más recientes del 2021, podemos ver que los análogos de GLP-1 hacen parte del algoritmo de manejo en las siguientes circunstancias. Por ejemplo, pacientes que de entrada son diagnosticados con diabetes y tienen un factor de riesgo cardiovascular instaurado, que se ha definido, por ejemplo, como el que hizo un infarto o un ACV previo, o que tiene una angina inestable, o que ya tiene de base una cardiopatía isquémica, o que tenemos documentación de compromiso del más del 50% o que un compromiso severo de la circulación a nivel carotidio o de miembros inferiores. Estos pacientes ya tienen un compromiso cardiovascular establecido y se benefician de una terapia que les dé un punto adicional, como el análogo de GLP-1, como el inhibidor de SGLT2, o pacientes que no han hecho el evento, pero que pueden tener un alto riesgo cardiovascular en contexto de hipertrofia ventricular izquierda, un compromiso de la tasa de filtración glomerular, una documentación de disminución de la luz arterial a nivel carotidio, coronario o en miembros inferiores. Pero también tienen otro punto importante y era el desenlace que estábamos hablando a nivel renal, y a nivel renal el beneficio que tienen deberíamos considerarlo en aquellos pacientes que ya tienen de base probablemente un compromiso renal, que queremos prevenir una progresión, un deterioro adicional de la parte renal y hacen parte aquí en el algoritmo, pero también podemos utilizarlo en aquellos pacientes que no cumplen o que no tienen probablemente estos criterios, pero que tenemos un mal control metabólico con las medidas iniciales, incluyendo dentro de este algoritmo el uso de la metformina. Si el paciente sigue por fuera de unas metas y creemos que no queremos un riesgo mayor de hipoglicemia, hace parte del GLP-1 dentro del algoritmo. Y también podemos utilizarlo buscando en pacientes que además de tener diabetes presentan sobrepeso o obesidad y que tenemos tener un efecto positivo en disminución del peso corporal. Entonces estos son los escenarios en los cuales las guías nos hablan de que el GLP-1 podría ser una alternativa importante para utilizar. Y muchos sabemos y conocemos acerca de los efectos y hoy cada día más sabemos de cuáles son estos efectos secundarios que principalmente son gastrointestinales y que se han enmarcado en general en náuseas, vómito, diarrea. Cuando vemos como grupo los agonistas de GLP-1,
el efecto en la náusea va a depender también de la dosis, de si usamos las dosis más altas o más bajas, pero puede estar en promedio entre un 20 o 30% de los pacientes, entre un 10 a un 15% de los pacientes presentan vómito o entre un 15 a un 20% de los pacientes pueden presentar en este caso diarrea. Y esto probablemente va a depender significativamente de la dosis que utilicemos y vamos a ver que aumenta el riesgo de estos efectos gastrointestinales a medida que utilizamos la mayor dosis tolerable del agonista de GLP-1. Pero además de eso, lo que sabemos es que este es un efecto de tolerancia que se va generando con el tiempo. Más o menos lo vemos alrededor de los 2 o los 3 meses en el que el paciente va mejorando la tolerancia. Cuando uno observa los estudios y los factores de inclusión de estos estudios, se da cuenta que la mayoría de los pacientes que tenían episodios previos de pancreatitis fueron excluidos. Y en este metaanálisis, que hace precisamente una evaluación de cuál es la probabilidad de que el paciente finalmente haga una pancreatitis con alguno de estos medicamentos, realmente no se encontró una asociación. Y esto es algo importante. Sin embargo, la recomendación hoy en día es que en pacientes con episodios previos de pancreatitis no lo utilicemos. De modo que podríamos al final hacer alguna forma de comparación. Esto es una comparación indirecta, no estoy hablando aquí de comparación directa entre los medicamentos, pero cuando queremos ver entre los diferentes agonistas de GLP-1 y queremos ver cuál podría ser la eficacia en disminución de la hemoglobina glicosilada, probablemente los que más disminución van a tener en la hemoglobina glicosilada sean el liraglutide, dulaglutide y el semaglutide. Y cuando hablamos de efectos en disminución del peso corporal, probablemente el liraglutide, incluyendo el semaglutide, sean los que más impacto en disminución del peso corporal presenten. Y cuando hablamos de efectos gastrointestinales, el exenatide de larga acción se ha relacionado probablemente a menos efectos gastrointestinales. Estas podrían ser los pacientes en los cuales consideraría que no son unos buenos candidatos a utilizar agonistas. Obviamente esto es una evaluación individualizada, pero en general, si tenemos pacientes que ya tenemos signos claros de falla de células beta, con pérdida progresiva, pérdida progresiva de peso, con glucosa elevada, que debutan con cetoacidosis, que creemos que la función hepática está severamente comprometida, probablemente no sean buenos candidatos. Pacientes que de entrada tienen síntomas gastrointestinales crónicos, náusea, reflujo, gastroparesia diabética, pues seguramente se va a exacerbar estos síntomas con el uso de las agonistas. Pacientes con mayor compromiso de la tasa de filtración glomerular, pues los estudios los excluyeron dentro de la mayoría de las partes. La pancreatitis, que hace parte de uno de los criterios de inclusión, y se han descrito en estudios de células parafoliculares, inducción de carcinoma medular de tiroides, que realmente en los estudios llevado a la práctica y a los pacientes no se ha encontrado, pero también los excluyen de los estudios. En embarazo, y unos datos que resultan bastante interesantes y controversiales de aumento del deterioro de retinopatía diabética en pacientes con semaglutide, que eso pues genera una discusión probablemente aparte. ¿Qué tenemos a futuro con este tipo de medicamentos? Pues seguramente a futuro vamos a contar con medicamentos con algunas características diferentes, como por ejemplo el tirzepatide, que tiene un efecto tanto a nivel de G1, de GIP como GLP-1, y que podría dar ese efecto adicional que no contaban los otros GLP-1s, y que el impacto que ha demostrado en el estudio ha sido una disminución importante de la hemoglobina glicosilada, con hemoglobinas glicosiladas en promedio en 6.08%, y que se logra una disminución de la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, por arriba del 87% de los pacientes, y que además tiene un impacto positivo probablemente en reducción del peso corporal. Quizás a futuro tengamos mucho más estudios y evidencia para utilizar este medicamento. Y algo que también está disponible hoy en día, que es la disponibilidad de semaglutide oral, que cambia las propiedades, hace que no se desintegre, que sea mucho más estable esta molécula y que se pueda evitar esa administración que utilizamos en el resto de agonistas de GLP-1, y que sus estudios que se han hecho con diferentes comparadores, como empaglifosina, liraglutide, como dulaglutide, han encontrado no inferioridad en reducción de la hemoglobina glicosilada, con una reducción en promedio entre un 1 hasta incluso un 1.7% de la hemoglobina glicosilada, y también han encontrado un impacto positivo en reducción del peso corporal, que puede ir alrededor de 2.56 kilos, incluso hasta 4.4 según cómo se compare o se haga la comparación.
De modo que esta es una visión general de los agonistas de GLP-1, en qué pacientes podríamos considerarlos, sobre todo pacientes de alto riesgo cardiovascular, que tengan un compromiso renal previo, que queramos un efecto positivo en disminución del peso corporal y que además queramos tener un menor riesgo de hipoglicemia. Y a futuro seguramente nuevas alternativas estarán disponibles. Muchas gracias.